Good. Bien. Bueno, muchachos, buenos días. ¿Cómo les acaba de ir? Buenos días, profe. Bien, Sebastián. ¿Qué más, don Sebastián? Bueno, Bien, profe. Buenos días, profe. ¿qué más? ¿Cómo les va? Sergio. Los demás no tienen saludos. Dios mío, qué tristeza. Nicolás, los dos Nicolás, Neftalí. Profe, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿Qué profe. pasó? ¿Qué más, Buenos Rojas? días. Bien, sí, señor. Fernando. Ah, profe, pendiente a la clase. Bueno, muy bien, muy bien. Camilo, Juan, ¿cómo les va? Buenos días, profe. Entonces, a ver, le hacemos un cortocircuito a la lista que tenemos acá. Nos encontramos en pantalla con el señor Seley, no se encuentra en pantalla. El señor Camilo Andrés, no se encuentra. Presente, profe. Así está. El señor Rojas, Hurtado Carlos Nicolás. Presente. El señor Huertas Emanuel. No está. El señor Ferney Alejandro. Presente. El señor Juan David Samia. Juan, no está Juan. El señor Juan Diego, tampoco. El señor Luz Adriana, la señora Luz Adriana Bernal, tampoco.
Quintero Neftalí. No está. Perfecto. Presente, profe, presente. Ah, Dios mío. El señor Quintero Neftalí ya está. El señor Bravo Nicolás. Presente, profe. El señor Santiago Lombana. Está. El señor Cordero Sebastián. Presente, profe. El señor Sergio Andrés. Presente, profe. Bueno, muy bien. Guardemos esto y salgamos de acá. Bueno, muchachos, entonces ya Profe, yo sí estoy acá. Perdón por no contestar el estamos. llamado. ¿Quién? ¿Juan? Juan Castro. Es que fui a Ay, limpiar las hermano, yo gafas. pensé que no estaba. No, sí, estoy. Es que fui a limpiar las gafas al cuarto, no encuentro mis trapitos. Bueno, ya miramos. Acuérdame ahora y si no le queda la falla ahí. Bueno, Ok. entonces. Bueno, entonces le damos la palabra al señor Nicolás de la exposición del contenido del día de hoy. Entramos con segundo tema, Santiago Martínez, lunes, no, ese ya murió. El señor Ferney a Juan Castro, Ferney y Juan Castro. Protocolos, o tenemos igualmente a Nicolás Patiño y Nicolás Rojas, tipos y clases de redes informáticas. ¿Quién va a arrancar? Buenos días, profe. Hola, Emanuel, ¿cómo está? Bien, sí, señor. ¿Ya llamó a Lisa? Qué pena, profe. Sí, viejo, ya me lista. Acuérdeme al final para verificar si le puse falla, que creo que sí. Bueno, sí, señor. Bueno, bueno, ¿quién va a arrancar? Bueno, tocó por democracia. Listo, arranque, Juan y Ferney. No han enviado la exposición, Juan. Señor, No han enviado la exposición. no. No, señor. Para que le Fernández envíen, no lo por enviado. favor. Para poderla Ya subir lo a... mandamos los dos. Pero el profe ya le compartí luego le enviamos la exposición. Ok, Sí, dale. hacemos la exposición y le compartimos la presentación. Bueno, te agradezco. Listo. Hasta pues a nosotros nos tocó exponer lo que son protocolos de redes. Y el compañero Juan va a empezar primero. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo están? Bueno, voy a empezar diciendo que va a estar algo extensa la exposición. Creo que nos da los 45 minutos, pero pues vamos a ver. Muy bien, Son no te varios preocupes. temas, son varios temas a tratar, entonces ojalá les guste y ojalá sea chévere. Listo, ok. Pendientes. Bueno, entonces empezamos con lo que sería pues los protocolos de red, empezando con lo que sería el protocolo TCP y IP, que pues TCP y IP son las siglas de transición de control, protocolo Internet, protocolo, protocolo de control de transmisión y protocolo de Internet. El TCP/IP es un conjunto de reglas estandarizadas que permiten a los equipos comunicarse en una red como Internet, que pues gracias a este protocolo es que podemos estar estable en cuanto a lo que sería en este mundo tan grande que sería Internet. Aquí una pequeñita gráfica en cuanto a lo que sería la capa de acceso medio, la capa de internet, capa de transporte y la capa de aplicación, que pues serían las 4 capas que contiene este protocolo para que pueda funcionar establemente. Regálame la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿y en qué se diferencia el TCP al IP? Pues son dos protocolos distintos para redes informáticas. IP es la parte que obtiene la dirección a la que se envían los datos. TCP y TCP se encarga de la entrega de los datos una vez hallada dicha dirección IP. O sea, los dos sí o sí están trabajando constantemente pues juntos para poder funcionar bien. Es posible separarlos, pero lo cierto es que no tiene mucho sentido, pues
como le estoy diciendo, es que funcionan los dos juntos. No tiene mucho sentido diferenciar entre TCP e IP, como se usan juntos tan habitualmente. TCP/IP y modelo TCP/IP son ya terminologías reconocidas. Mírenlo de esta forma. Ya dirección IP es como el número de teléfono que se asigna a su smartphone. TCP es toda la tecnología que hace que el teléfono emita el timbre, que emita un timbre al recibir una llamada y que le permite hablar con alguien al otro lado de la línea. Son cosas diferentes, pero tampoco tiene sentido la una sin la otra. Lo que les decía, pues las dos constantemente están trabajando juntas y pues no, así mismo como lo acabo de decir, es que no tiene sentido estar trabajando una sola. Bien, breve, la siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las capas que consta del TCP/IP, pues este consta de 4 capas, que sería la primera capa de enlace de datos, que la capa de enlace de datos, también denominada capa de enlace, capa de interfaz de red o capa física, es la que maneja las partes físicas del envío y recepción de datos mediante el cable de Ethernet, la red inalámbrica, la tarjeta de interfaz de red, el controlador del dispositivo en el equipo, etc. La segunda capa sería la capa de Internet. La capa de Internet, también denominada capa de red, controla el movimiento de los paquetes alrededor de la red. Me regalo la siguiente. La tercera capa es capa de transporte. La capa de transporte es la que proporciona una conexión de datos fiable entre dos dispositivos. Divide los datos en paquete, hace que acuse de recibo de los paquetes que recibe del otro dispositivo y se asegura de que, y se asegura de que el otro dispositivo haga acuse de recibo de los paquetes que recibe a su vez. La cuarta capa y la última sería la capa de aplicaciones. La capa de aplicaciones es el seguro de aplicaciones que requiere comunicación de red. Es como lo que el usuario suele interactuar, como el correo electrónico y la mensajería. Como la capa inferior gestiona los detalles de la comunicación. Las aplicaciones no tienen que preocuparse por ello. Esas serían las 4 capas del protocolo TCP/IP. Pasamos al segundo protocolo, que sería el protocolo OSI. En cuanto al modelo OSI, se desarrolló por allá por el 1984 la organización ISO, Internal Organization for Standardization. Este estándar perseguía el ambicioso objetivo de conseguir interconectar sistemas de procedencia distinta para que estos pudieran intercambiar información sin ningún tipo de impedimentos debido a los protocolos con los que estos operaban de forma propia según su fabricante. Regálame la siguiente, por favor. Bueno, este está conformado por 7 capas. Cada uno de estos niveles tendrá sus propias funciones para que el conjunto sean capaces de poder alcanzar su objetivo final. Precisamente esta separación en nivel hace posible la intercomunicación de protocolos distintos al concentrar funciones específicas en cada nivel de operación. Las 7 capas de este modelo OSI pues serían la capa de aplicación, la capa de presentación, de sesión, transporte, la de red, la de enlace de datos y la capa física. Ya las vemos más al detalle aquí a la siguiente diapositiva. Entonces, como les decía, pues las 7 capas. La primera, pues la capa física. La capa física define las especificaciones eléctricas, mecánicas, de procedimiento y funcionales para activar, mantener y desactivar el enlace físico entre sistemas finales. La capa 2, esta es la de enlace de datos, la capa de enlace de datos, la cual se ocupa del direccionamiento físico, la topología de red, el acceso a la red, la notificación de errores, de entrega ordenada de tramas y control de flujo. La capa 3, su misión es conseguir que los datos lleguen desde el origen al destino, aunque no tenga conexión directa. Me regalo la siguiente diapositiva. La capa 4, el que sería la de transporte, el límite entre la capa de transporte y la capa de sesión puede imaginarse
como el límite entre los protocolos de aplicación y los protocolos de flujos de datos. En la capa 5, pues esta capa también permite cifrar los datos y comprimirlos, como su nombre lo implica. La capa de sesión establece, administra y finaliza las sesiones entre dos hosts que se están comunicando. El siguiente, por favor. La capa 6. El objetivo de la capa 6 es encargarse de la representación de la información, de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres numéricos, sonidos o imágenes, los datos lleguen de manera reconocibles. Y la capa 7, pues esta difiere de las capas debido a que no proporciona servicios a ninguna otra capa OSI, sino solamente a aplicaciones que se encuentran fuera del modelo OSI. Pues esas serían lo que son las 7 capas del modelo OSI. Y pues pasamos al siguiente protocolo, que sería el protocolo HTTP, que pues es la abreviación del protocolo de transferencia de hipertexto y es un protocolo de aplicación para permitir la comunicación entre sistemas físicamente dispersos. Fue originalmente ideado por Cynthia Berners-Lee en 1989. Ahora está coordinado por el W3C. Mira un momento. Bueno, volví, perdón. Dale. La mayoría de los recursos son archivos, imágenes, etcétera, pero puede incluir otro tipo de datos como script, que pues ya todos conocemos ese HTTP que siempre está ahí al inicio de cada búsqueda de Google, ¿no? Sí. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, en cuanto a las sesiones de HTTP, se abren por un cliente HTTP, es decir, el navegador del usuario, a través de un agente de usuario que se envía un mensaje de petición de conexión al servidor HTTP, es decir, el servidor web. El mensaje de petición se conoce también como petición del cliente y consiste en las siguientes líneas, que sería la línea de petición, los encabezados, la línea vacía y un cuerpo del mensaje que pues, este es opcional. Pasamos a la siguiente. Y listo, pasamos a lo que sería el protocolo FTP. El protocolo de transferencia de archivos, en inglés Files Transfer Protocol o FTP, es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP, Transmission Control Protocol, basado en la arquitectura cliente-servidor. Desde un equipo cliente se puede conectar a un servidor para descargar archivos desde él o para enviarle archivos, independientemente del sistema operativo utilizado por cada equipo. Ahí tenemos lo que sería una pequeña imagen de, pues más o menos cómo va fluyendo. No es la más exacta, pero ahí Sirve. Una idea nos da, ¿no? Sí, claro. Pasamos a la siguiente. En cuanto al servidor FTP, es ofrecido por la capa de aplicación del modelo de capas de red TCP/IP al usuario, utilizando normalmente el puerto de red 20 y el 21. Un problema básico del FTP es que está pensado para ofrecer la máxima velocidad en la conexión, pero no la máxima seguridad, y pues ese es como el mayor problema de este protocolo, ya que todo el intercambio de información desde el login y password del usuario en el servidor hasta la transferencia de cualquier archivo se realiza en texto plano sin ningún tipo de cifrado, con lo que un posible atacante puede capturar este tráfico, acceder al servidor y apropiarse de los archivos transferidos. Y pues es como el mayor problema, y más en esta época, pues ojalá fuera más seguro, porque Sí. así cualquier persona llega, te está robando todo, y pues actualmente que te roban así una contraseña es básicamente robarte de todo. Entonces, pues, Dios quiera que lo pongan más seguro. Pasamos a la siguiente, que ya pasaríamos a lo que sería el protocolo SSH o Secure Shield.
Es un protocolo de administración remota que le permite a los usuarios controlar y modificar sus servidores remotos a través de Internet, a través de un mecanismo de autenticación. Que ahí tenemos también lo que sería una pequeña imagen con lo de las llavecitas. Está el cliente y pues el servidor donde el cliente pues llega a modificar, entre comillas, esos datos de forma remota. Pasamos a la siguiente. Bueno, este proporciona un mecanismo para autenticar, un usuario remoto, transferir entradas desde el cliente al host y retransmitir la salida de vuelta al cliente. El servidor se creó como un reemplazo seguro para que el telnet, sin cifrar, y utiliza técnicas criptográficas para garantizar que todas las comunicaciones hacia y desde el servidor remoto sucedan de manera encriptada. Que pues ahí vemos cómo en la nube pues está el concepto de pues estar como garantizando que todas esas comunicaciones, toda esa información que va y viene pues sea lo más segura posible en cuanto a la comunicación de ese computador con el servidor. Siguiente, por favor. Este es un protocolo que garantiza que tanto el cliente como el servidor remoto intercambien informaciones de manera segura y dinámica. El proceso es capaz de encriptar los archivos enviados al directorio del servidor, garantizando que las alteraciones y el envío de datos sean realizadas de la mejor forma. A diferencia del anterior protocolo, pues lo bueno es que se enfoca más a lo que sería la seguridad en cuanto a los datos que se están enviando de un punto al otro, de que no pues se vaya a estar cambiando la información. Y pues acá ya tendríamos cómo funciona el SSH, que aquí si utilizas Linux o Mac, entonces usar el protocolo SSH es muy fácil. Si utilizas Windows, deberías utilizar un cliente SSH para abrir conexiones SSH. El cliente SSH más popular es PuTTY. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Y pasaríamos a lo que sería el protocolo DNS, o sistema de nombres de dominio, que pertenece a la familia de protocolos de Internet y sirve para resolver los nombres de dominio, es decir, para determinar la dirección IP del servidor donde está alojado el dominio al que queremos acceder. Dame la siguiente. Las páginas web que podemos ver cuando estamos consultando la red de redes, también su propia dirección IP, al igual que nuestro ordenador, nuestro router o cualquier otro dispositivo conectado a Internet. En cuanto al DNS, pues, ¿cómo explicarlo? Bueno, pasemos a la siguiente. No sé si ya haya puesto algo más del DNS. Bueno, sí. Sí. A ver si acá lo podemos explicar un poquito mejor. ¿De qué se encargan los DNS? De traducir nombres legibles para las personas, lo que es una dirección web, en identificadores binarios asociados con los equipos conectados a la red, sin que este sistema de nombres de dominio, en vez de escribir una URL, tal como la conocemos, escribiríamos una dirección IP, es decir, un conjunto de números confusos y difíciles de procesar y de memorizar, por lo que este sistema ha facilitado enormemente la navegación para los usuarios de Internet, además de resultar más fiable un nombre que un código numérico. Regálame la siguiente. El concepto de DNS nació de esta necesidad de recordar los nombres de todos los servidores conectados a Internet. Estamos hablando de los años 80, donde protocolos han ido evolucionando con los años, respondiendo al enorme boom de Internet en las últimas décadas. Regálame la siguiente. Bueno, acá pasaríamos a lo que sería el protocolo SMT, que es un protocolo de red utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre computadoras u otros dispositivos, PDA, teléfonos móviles, impresoras, etc.
definido inicialmente en agosto de 1982 por el RFC 821 para la transferencia y el RFC 822 para el mensaje. Son estándares oficiales de Internet que fueron reemplazados respectivamente por el RFC 2821 y el RFC 2822, que a su vez lo fueron por el RFC 5321 y el RFC 5322. Me regalas la siguiente. En cuanto al funcionamiento, pues este protocolo funciona como tal, es en línea, de manera que opera en los servicios de correo electrónico. Sin embargo, este protocolo posee algunas limitaciones en cuanto a la recepción de mensajes en el servidor de destino, cola de mensajes recibidos, que pues entre más mensajes pues uno esté recibiendo, la máquina cada vez más lento va a ir yendo con este protocolo. Es como ahí donde falla el SMT. Me regalas la siguiente. Como alternativa a la limitación, se asocia normalmente a este protocolo con otros como el POP o IMAP, otorgando a SMT la tarea específica de enviar correo y recibirlos empleando los otros protocolos antes mencionados. El SMT es un protocolo orientado a la conexión basado en texto en el que un remitente de correo se comunica con un receptor de correo electrónico mediante la emisión de secuencias de comandos y el suministro de los datos necesarios en un canal de flujo de datos ordenado, fiable, normalmente un protocolo de control de transmisión de conexión TCP. En cuanto al POP y MAP, la verdad es que no investigué esos dos protocolos. No sé si el profesor nos podría ahí dar una manita en cuanto a esos dos. Profe. Bueno, se nos fue el profe. Pasemos a la siguiente. ¿Cómo dijo? Dale atrás. Es que no investigué en cuanto a los protocolos que sería POP y MAP, entonces quería ver si nos podía dar una manita, una intervención pequeña en cuanto a esos dos protocolos. ¿Al SMPT? El POP o IMAP, que pues el SMP se asocia con el POP IMAP, pero no investiga acerca de esos dos. Ah, bueno. Esos son los protocolos que realmente se utilizan para el transporte de grandes bases de datos en la nube, primordialmente, para el traslado de la autenticación de cuentas en servidores gigantes de protocolos masivos de nube. Pero permítame, porque yo tampoco los tengo en el radar realmente. Ya los consultamos. Listo, dale. Mientras tanto voy siguiendo, bueno. Dale. Listo. Pasamos a lo que sería el protocolo UDP o protocolo de datagram de usuario, User Datagram Protocol. Es un protocolo que permite transmisión de datos sin conexión previa. De esta manera es posible enviar información de una forma muy rápida sin necesidad de confirmar la conexión y esperar la respuesta de los paquetes que fueron recibidos correctamente. ¿Me regalas la siguiente? UDP permite el envío de datagramas a través de la red sin que se haya establecido previamente una conexión, ya que el protocolo datagrama incorpora suficiente información de direccionamiento en su cabecera. Tampoco tiene confirmación ni control de flujo, por lo que los paquetes pueden adelantarse unos a otros, y tampoco se sabe si han llegado todos correctamente, ya que no hay confirmación de entrega o recepción. Que pues se supone que este protocolo lo que dice es exactamente eso, que pues se supone que uno puede mandar mensajes sin conexión, entre comillas, pero el cuento está en esto mismo, en de que no se sabe y no hay confirmación de si se entregó o pues si de verdad llegó ese mensaje.
Me regala la siguiente. ¿Para qué se usa el UDP? Se utiliza más que todo para enviar paquetes de datos desde un emisor a un receptor, sin importar que este último lo reciba todo completamente, cada paquete, todo completamente. Cada paquete es enviado directa individualmente sin establecerse ni reconocerse un canal de datos fiable. Que pues era lo que les estaba diciendo de que, o sea, no se sabe si llegó, si va a llegar bien, y no hay confirmación en la máquina que lo envía de llegó el correo o algo por el estilo. Me regala la siguiente. En cuanto a las características, para comprender a fondo cómo funciona la transmisión de paquetes del protocolo UDP, resulta útil analizar detenidamente cuáles son las propiedades fundamentales de este. Pues una de las características es que funciona sin conexión. Uf, mi nariz. Este se caracteriza porque permite el envío de paquetes a través de la red sin que haya establecido previamente una conexión entre el emisor y el receptor. Los datagramas respectivos se envían a la dirección IP especificando el puerto de destino sin que sea necesario una confirmación de llegada como respuesta. ¿Me regala la siguiente? Utiliza puertos para permitir que los datagramas se transfieran a las aplicaciones correctas elegidas en el dispositivo de destino. Los puertos quedan definidos mediante un número conforme a un rango de valores válidos. Otra característica es que permite comunicación sin retardos. Es el adecuado para transmisión de datos rápida, debido a que no hay que llevar a cabo una configuración de la conexión, lo que resulta también del hecho de que la pérdida de un paquete individual afecta exclusivamente a la calidad de transmisión y no a la transmisión en sí. La siguiente. Otra característica es que pues, no ofrece garantía de seguridad de los datos. La ausencia de acuse de recibo mutuo entre el emisor y el receptor garantiza que la velocidad de transmisión sea excelente. No obstante, no puede asegurar la integridad de los datagramas, tampoco puede garantizar el orden de los paquetes enviados. Por ello, los servidores que utilizan UDP deben aplicar sus propias medidas de corrección y protección. Me voy a dar la siguiente. Bueno, aquí ya empezaríamos con lo que serían los conceptos de IP. Y aquí sigue... Esa parte la empiezo a explicar yo. Bueno, viejo, venga, te explico, antes de que arranque. Perfecto. Eso iba a decir. Bien, los protocolos SMPT, efectivamente, es un protocolo que fue definido para la autenticación e identificación de los correos de diferentes personas, de los usuarios del cliente. Como era un protocolo que efectivamente estaba permitiendo la llegada masiva de los spam, pues este protocolo fue renovado con los protocolos PEM, POP y los protocolos IMAP. Entonces, el SMTP es un protocolo que quedó relevante, que se utilizó en procesos de Office, en procesos de almacenamiento, en procesos de envío y en procesos de recepción. Como Office efectivamente implementó todo su correo y su almacenamiento en la nube para los usuarios en línea, pues efectivamente se vio perjudicado con todos los spam que comenzaron a llegar sin que este protocolo permitiera identificar adecuadamente el origen del correo, el cliente quien enviaba, ¿cierto? E inclusive su mismo destinatario, o sea, un destinatario al azar, entre comillas. ¿Qué ocurrió? Entonces surge el protocolo POP. El protocolo POP, que efectivamente que es un acrónimo del Post Office Protocol, fue diseñado para poder identificar el envío de cada uno de los correos que se estaban emitiendo. Y el almacenamiento de estos mismos correos fue encargado al protocolo IMAP. Entonces el protocolo IMAP establecía el almacenamiento más moderno en la nube o el almacenamiento en un servidor específico y la identificación del mismo. Esto garantizaba efectivamente que se tuviera, uno, identificación y dos, la garantía de un almacenamiento de ese correo. Pero igual comenzó a surgir que ya los diferentes
digamos, hackers comenzaron a enviar correos utilizando el mismo protocolo. Entonces inventaron el protocolo POP3, que es la versión 3 del protocolo POP para el diferente almacenamiento. Pero ¿qué venía el protocolo POP3? Ya venía 2 en 1, así como la promoción. Entonces este correo POP3 con versión garantizada permitía identificar el envío y almacenamiento directamente. Era 2 en 1 solo. Entonces, de esa forma fue el protocolo SMTP sustituido por el protocolo hoy en día POP3. A algunos usuarios que no han pagado la certificación y la autenticación, pues siguen utilizando de manera independiente el protocolo SMPT. Por eso es que ustedes en un momento determinado no pueden enviar correos masivos desde el WhatsApp o desde, mensajes, o desde su misma cuenta no pueden enviar correos masivos a más de tanto número de personas o de usuarios, debido a las restricciones de estos correos. ¿Ok? Esos son los dos protocolos que surgen del SMTP. Ok, muchas gracias, profe. Ahí por Dale, esa manita. me iba cogiendo fuera de base. Listo. Ahora voy a exponer lo que es el concepto de IP. Antes de explicar el concepto, primero hay que entender qué es IP. IP son las iniciales de Protocol, o pues en español, protocolo de Internet. Este sistema es un sistema estándar mediante el cual funciona Internet, o más que todo funciona el proceso de envíos y recuperación de información. Números únicos e irrepetibles que identifica un dispositivo, ya sea una computadora, tablet, celular, o incluso cualquier otro tipo de dispositivo. Una dirección IP identifica una red o dispositivo de Internet. Sí, acá hay algo que es para poder conectarse los dispositivos necesitan un modo de identificarse. Esto es importante pues porque absolutamente todos para ingresar a Internet necesitamos una IP pública, la cual pues con los VPNs puede ocultarse, cambiar su número y pues demostrar otra ubicación, pero necesitamos una IP pública. Tipos de direcciones IP. Hay dos tipos de direcciones IP, las cuales son IPv4 e IPv6. Bueno, acá voy a explicar un poco sobre la dirección IPv4. Consta de 4 números, de una forma más técnica la voy a explicar. Consta una serie de 4 números que van del 0, excepto el primero, al 255, separados del siguiente por un punto. Ejemplo, 5.62.42.77. Las direcciones IPv6 se representan mediante 8 grupos de 4 dígitos hexadecimales. Estos grupos quedan separados por un signo de 2 puntos. Una dirección IPv6 típica tiene este aspecto. Y acá se muestra toda esta línea. Ahora, ¿por qué existen estas dos? ¿Por qué existe la IPv6 y por qué existe la IPv4? La IPv4 comenzó a principios de la década de 1980, cuando Internet hasta ese punto era una red privada de simple uso militar. Permite asignar un total de 4.300 millones de direcciones, lo que pues al principio obviamente debe verse como mucho. Sin embargo, pues a causa del tiempo ya hay más tablets, más equipos, más dispositivos conectados a Internet, por lo que a lo largo del tiempo se han quedado sin direcciones IPv4. De hecho, pues en la época de 1990 ya estaba empezando a surgir este problema. Ahora hablando de la IPv6, la Internet Engineering Task Force, que diseña las tecnologías subyacentes de Internet, desarrolló la IPv6 hace, según es, una década. Tiene un total potencial de 340 decillones de direcciones, o sea, el número 340 seguido de 36 ceros, lo que significa que en teoría jamás se deberían de agotar las direcciones. Poco a poco se van reemplazando las IPv4 por IPv6, pero pues de momento ambas coexisten. Sí, está. Ahora hablando, direcciones IP dinámicas. En pocas palabras, explicando así, una dirección IP dinámica es la que cambia cada cierto tiempo.
Normalmente estas IP dinámicas no se encuentran o no se deberían encontrar casi en empresas o servicios grandes, pero se encuentran bastante, puesto que pues, las empresas y servidores que reciben una gran cantidad de tráfico son bastante pues, utilizadas, entonces pues les dan estos tipos de IP. Existen muchos métodos mediante los cuales el proveedor de Internet puede asignar una dirección IP. Esto hay un protocolo que lo explica, que es el protocolo DHCP. En general, como dice aquí, el proveedor de servicios de Internet, cuando tu proveedor reinicia y utiliza el protocolo de configuración dinámica de host, DHCP, con el cual te asigna una IP diferente a la que tú tenías. Aunque a veces el mismo protocolo puede asignarte una misma dirección IP. Cuando hay una asignación de la misma IP, automáticamente crea un ciclo continuo que bloquea toda la red. Muchas veces esto ocurre con esas dinámicas o el usuario conecta un cable de entrada al mismo router. Por equivocación, algún despistado pasa, ¿cierto? De que saca del router, del hub, del switch, un cable y vuelve y lo devuelve. De alguna forma, como es tan largo, cuando es cortico, pues se nota. Pero cuando es largo, vuelve y devuelve cable automáticamente, inclusive haciéndole un ponchado en otro switch. Del switch vuelve y devuelve esa línea al hub o al router o al rack y automáticamente genera un ciclo repetitivo y automáticamente bloquea toda, pero toda la red. O sea, si son 300, 100, 40 máquinas, todas quedan bloqueadas por una sola máquina que está devolviendo la misma señal al router. Sí, listo. Ahora, hablando sobre lo bueno que tienen las direcciones IP dinámicas, es que pues presentan ventajas como que no siempre la misma dirección, o sea, el hecho de no tener siempre la misma dirección puede evitar algunos ataques por parte de personas o entidades que hayan recopilado información anterior. Sí. A las webs también les cuesta un poco rastrear tu IP si tu IP cambia, y aunque las cookies de tu navegador pues pueden contrarrestar esta ventaja. Por eso nunca hay que activar las cookies, páginas. Sí, correcto. Es importante que algunas cookies sean descargables o activadas por la configuración de la pantalla, por los enlaces, por los protocolos que requiere, sobre todo cuando son juegos, videos especiales o alguna configuración específica de la pantalla. Entonces requiere activarlas obligatoriamente y si no la pantalla no le abre, ¿correcto? Pero lo más importante es tratar de eliminar esas cookies una vez usted se deshaga de cierto proceso que ya no tiene que volver a ser recurrente. Pero lo que dice esto es muy cierto, es ayuda y no ayuda. Sí. Y ahora hablando más de las direcciones IP fijas o estáticas. Una dirección IP estática, pues obviamente es lo contrario, son direcciones únicas asignadas a un dispositivo, las cuales no cambian. Es una dirección exacta y que nunca se modifica. Como escribo acá, pues es necesario para las empresas, organizaciones o webs, que al configurar un servidor de datos, un correo electrónico, existan IPs fijas, las cuales no se puedan modificar. Este tipo, como estas las utilizan las empresas y cosas así, más que todo, pues son direcciones las cuales suelen ser de pago. Suelen utilizarse por servidores FTP, bases de datos, servicios de correo electrónico. Y ya. ¿Por Estas qué, tienen de ventaja. Señor, por qué es más costosa una dirección IP fija que una dinámica? pues Bueno, porque estas pues o sea, se mantienen, esas no son, no funcionan por el protocolo, ¿cuál fue el protocolo? DHCP, por DHCP. lo cual pues les cuesta más tener que mantener una IP fija para una entidad. Sí, pues así Correcto. tengo entendido. Sí, por un lado eso, porque efectivamente el mantenerla fija garantiza de que todos los usuarios que se conecten a esas líneas o esas IP están con acceso garantizado y directo. Ahí se podría llegar a generar un túnel de comunicación como un VPN o los diferentes sistemas de VPN que existen para
establecer una conexión directa entre dos puntos o tres o cuatro o demás, etcétera. Entonces, ¿qué significa? Que al proveedor de ese servicio le cueste o tenga, no le cueste, sino tenga que definir ciertos protocolos adicionales para que las IPs que se le han dado del punto A al punto B siempre sea la misma y sea constante. Dentro de la organización, esa IP garantiza una conectividad del 100%, o sea, una conectividad de 100 base 100, al 100%. Sí, profe, pues ahí como usted dijo, pues esas ofrecen muy buenas ventajas, ofrecen conexiones más estables, son útiles pues para jugar online, el alojamiento de web, sistemas de redes privadas virtuales VPN. Correcto. Ahora hablando, ¿cómo saber si tu IP es fija o es una IP fija o una IP dinámica? De primeras, pues esto es bastante fácil. Si tú quieres saber como persona qué IP tienes, pues se lo puedes preguntar a tu proveedor de internet. O si la verdad no estás tan apurado, puede meterse a páginas como cualesmip.com o ver mi IP. Acá pues le mostrará su IP y usted puede hacer eh, un seguimiento para ver si esta dirección IP cambia alrededor del tiempo. Ahora, una IP pública y una IP privada. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? De primeras, la dirección IP pública es un número único que identifica nuestra red desde el exterior. Y una IP privada es un número único que identifica a un dispositivo conectado en nuestra red interna. De primeras, como yo dije al principio de la exposición, para navegar en Internet siempre es necesario que exista una red pública, una IP pública, perdón. Estas, pues obviamente pueden cambiar si se utiliza un VPN para evitar pues, que sea más fácil rastrear la dirección o que se recopile información. Acá puse cómo ver mi IP privada, diferentes pasos para que cada uno se dé cuenta cuál es su IP privada en caso de tener Windows, en Mac o el sistema operativo Linux. ¿Cómo ver mi IP pública? Pues esto ya fácil, ya lo he explicado otras veces, solamente es meterse a páginas como cuál es mi IP o ver mi IP y ahí directamente te aparecerá. El número. Ahora, clasificación de las redes según su rango. Las redes se clasifican de 5 formas diferentes. De primera, la clase A. Esta clase es para las redes muy grandes, tales como las de una gran compañía internacional. Tiene una explicación más, o sea, acá continúa con una explicación más, como, sí, más informativa en cuanto a los números y todo ese tipo de cosas. Esta parte realmente no la entendí mucho. Digamos, del IP con un primer octeto a partir del 1 al 126 son parte de esta clase. Los otros 3 octetos son usados para identificar cada anfitrión. Esto significa que hay 126 redes de clase A con 16.767.214 posibles anfitriones para un total de, todo ese número, Sí, direcciones únicas de IP. elevaba la 2 a la 24. Esa es una cifra grandísima. Efectivamente, las clases A son utilizadas efectivamente por las grandes compañías o por aquellas empresas que se dedican a prestar servicios de comunicaciones, envíos y demás rastreos. ¿Qué significa? Existe un rango entre el 2, ahí estamos viendo en pantalla, ojalá me marcaras ahí, tiene el 16,777,214, ahí abajito, del rango 214 al siguiente exponencial que da 2 a la 24 menos 2, nos da una combinación de cualquier cantidad de cifras de IPs que se pueden reducir, que se pueden combinar. Entonces, aquí nos da una cifra efectivamente más o menos de 2.147.403, 2 a la 31. O sea, es un número infinito de poder conectar servidores, dispositivos, clientes, todo dentro de ese esquema. Mientras que lo que tú dices en la parte inferior de las redes clase B,
pues son ya rangos determinados, definidos dentro de un proceso que sean de 300, 400 hasta 500 usuarios, pero solamente estaríamos conectando usuarios. Las clase A identificarían desde usuarios, dispositivos y direcciones directamente, o sea, puntos específicos de algún servicio, algún software, alguna página, bueno, etcétera. Entonces, esta clase de redes son, esta clase de IPs del rango es muy difícil de manejarla en servidores normales de redes LAN y redes casi que mandan, o sea, pero a nivel de Internet, estas tipo de redes pululan. Si ustedes miran la página de Google, la página de Altavista, la página de Yahoo, tienen un rango más amplio de IPs que un rango de una empresa de una IP normal. O sea, pueden mirar la IP de una empresa bogotana o colombiana y su rango de cobertura es muy pequeño porque efectivamente el alcance no le está llegando a todo el mundo, sino a un sector específico. Señor. Y ahora, digamos, la clase B, explicando así de una forma más rápida, la clase B se utiliza para las redes de tamaño mediano, bien dijo. Un buen ejemplo pues sería un campus de la universidad. La clase C son direcciones que se utilizan comúnmente para negocios pequeños y de mediano tamaño. La clase D, utilizada para los multicast, se utiliza para identificar un grupo de computadoras al que el mensaje multicast está dirigido. La clase E es parecida a la clase D, la diferencia es que se utiliza con propósitos más experimentales. Ahora, dirección MAC. Voy a dejar esta imagen, pues que explica un poquito sobre lo que es. La dirección MAC es un identificador único que cada fabricante le asigna pues, a la tarjeta de red de los dispositivos que se tengan, desde un ordenador, un móvil o incluso impresoras. Las siglas vienen del inglés, que significa Media Access Control. Hay dispositivos con diferentes tarjetas de red, como la de Wi-Fi y otra para Ethernet. Algunos pueden tener diferentes direcciones MAC dependiendo de dónde se conecten. En la práctica, al fin y al cabo, se puede necesitar modificar o falsear una dirección MAC. Porque, por ejemplo, algunos proveedores de servicios de Internet pueden exigir que se use una dirección MAC en concreto para acceder a un cierto servicio. Si la tarjeta de red en algunos casos deja de funcionar, es necesario cambiarla y el servicio puede no funcionar más. En estos casos, pues se tendría que falsificar o falsear la dirección MAC. Esto es más o menos, no sé si ustedes son expertos en carros, los carros tienen un número de identificación en el motor. Todo motor a nivel mundial tiene un número de identificación que son las famosas improntas. No sé si ustedes sepan de eso. Es esto mismo lo que está aquí hablando nuestro compañero Fernet. Listo, ahora hablando de asignaciones de IP. Hay tres tipos de asignación de IP. La asignación manual, que es la que pues a todos nos dan, se supone que a todos nos deberían dar pues nuestros proveedores de Internet, la cual se utiliza el protocolo DHCP, del cual ya hablamos. Y pues sí, ya expliqué ese tipo de protocolo y cómo nos darían la dirección IP. Una asignación automática o permanente. Esta, pues, normalmente son las pedidas las que cuestan. El servidor proporciona una dirección que no tenga vencimiento, con lo cual se asocia de forma permanente con el cliente hasta que cambie la asignación o el cliente libere la dirección o decida ya no utilizarla más. Y ahora una asignación dinámica. El servidor proporciona una dirección IP a un cliente que la solicite con un permiso que va hasta un cierto periodo. Cuando vence este permiso, la dirección volverá al servidor y se podrá asignar a otro cliente. Ahora hablando, ¿qué es una máscara de red? Como pues ya expliqué, la dirección IP es la dirección que se le asigna a tu computadora, y la dirección IP es la dirección que todos necesitamos pues para navegar en Internet,
que identifica nuestra computadora, pero la IP por sí sola tampoco sirve para identificarte completamente. Esta dirección va a tener que ser acompañada siempre de una máscara de subred. A efectos prácticos se trata de otra IP, pero cuya numeración casi siempre va a estar compuesta por ceros y 255. Por lo tanto, acá voy a explicarlo de una mejor forma. Imagina que estás en casa, te conectas a internet con 3 dispositivos. La IP del primero es 192.168.2. La IP del segundo es 192.168.1.3 y la IP del tercero es 192.168.1.4. Como se puede ver ahí, las tres primeras partes del número son iguales, son constantes, esas no cambian. La última parte es la única que sí cambiaría. Entonces, la máscara le asignaría a los valores que no cambian el 225 y le pone un 0 a la variable. Por lo tanto, si tienes una máscara, sería más o menos 255.255.255.0. En Internet, gracias a la máscara de subred, se pueden distinguir direcciones IP a simple vista que parecen iguales, pero pues al tener esta máscara permite que no haya una confusión. Además de poder hacer distinciones, también ayuda a que siga habiendo direcciones IP disponibles. Sí, correcto. Ahora, puerta de enlace o gateway. Un gateway es normalmente un equipo informático configurado para dotar a las máquinas de una red local LAN. Ya sabemos, una red local es una red informática cuyo alcance se limita a un espacio físico reducido. Puede ser una casa, un departamento, un edificio. Se pueden conectar a él a el acceso hacia una red exterior, generalmente realizando para ello operaciones de traducción de direcciones IP. Network Address Translation. Y por último, fichero host. El archivo host se ocupaba, por ejemplo, de que el equipo supiera a qué dirección IP correspondía, pues una dirección, una red, una página más bien. En consecuencia, solía contener una larga lista de hosts anfitriones con sus direcciones. La influencia del término puede seguirse hasta nuestros días. Cuando se menciona que alguien alojaba una web, hoy en general no es tan utilizado. Si hoy abres tu propio archivo host, lo más probable es que esté vacío, porque entre tanto el sistema de nombres de dominio DNS es el encargado de resolver las direcciones web. Con todo, hoy el host sigue demostrándose en parte muy práctico para redes locales LAN y para virtuales VLAN. Y ya, hasta ahí sería. Ya empezaría el cuestionario. Dale, debe estar interesante. Pues esta es la pregunta de mi compañero, la expondría. Dale, dale. Entonces preguntémosle a Camilo Andrés. Dale, Sí. Juan, pregúntale a Camilo. ¿Dónde está? Camilo. ¿Te voló, Camilo? Señor, yo, ¿Y Juan qué se hizo? Se nos voló fue Juan. Se nos voló Juan, ¿qué pasó ahí? Camilo, viejo, la pregunta del millón. Pregúntale, Ferney. Bueno, cuestionario. ¿Cuáles son las 4 capas del protocolo TCP/IP? Fácil. A. Capa de enlace de datos de capa de aplicaciones, capa de internet, capa de transporte. Capa de enlace B. Capa de enlace de datos, capa de presentación, capa de transporte, capa de sesión. C. Capa de enlace de datos, capa física, capa de red, capa de presentación. ¿Está fácil? la A, La B, la B, ahí. ¿Cuál? la B. Ah, güey, madre. ¿A cuál? O sea, ¿cuál es la correcta? La correcta es la A. La A. Ah, ok. ¿Qué pasó, Neftalí? ¿Por qué se está equivocando?
Profe, bailas. Sigue, Ferney. ¿Cuáles son las líneas de petición de clientes en el protocolo HTTP? A. Línea vacía, un cuerpo del mensaje opcional, peticiones, línea de texto. B. Encabezados, línea de texto, un cuerpo del mensaje opcional, línea de peticiones. C. Línea de petición, encabezados, línea vacía, un cuerpo del mensaje opcional. Preguntémosle a ver a Neftalí, ¿sabes qué se habla? A ver, Neftalí, No, nada, profe. Yo no sé. La sé, profe. te está adivinando, no, Neftalí. Yo digo Sebastián que la B. Gómez. Dale, Sebastián. La B, yo digo que la B. La B. Por último, preguntémosle a Nicolás Patiño. ¿Cuáles son las líneas de petición? La B, sí. B, ahí llegó Juan. La B. ¿Estás seguro? ¿Apareció Juan? Ya apareció. Juan, ¿ya llegó o no llegó? A ver, tenemos a Juan. Juan, ¿ya entró? Perdón, profe, perdón, Fernández. Hermano, ¿para dónde se fue? Lo dejó solo. No me mandó. Juan. Sí, no, perdón. Estamos preguntando las preguntas tuyas. ¿Cuáles son las líneas de petición del cliente en el protocolo HTTP? Ya HTTP. preguntaron la primera, ya le hicieron bien. Ya, sí, ya. La primera ya estuvo bien. ¿Quién quiere ser millonario? Ganó ahí. Esa la respondió Camilo, creo que fue, adecuadamente. Listo, vamos con la segunda. La ¿Cuáles son segunda. las líneas de petición de Le cliente? pregunté a Ferney y Ferney me dijo que la C. Sí, es la C. Y Nicolás me dijo que era la B. Para mí es la C. ¿Cuál es la respuesta, la Juan? C. La C. Línea de Perfecto. petición, encabezados, línea vacía y un cuerpo del mensaje opcional. Dale, siguiente. Listo. ¿Qué es una dirección IP? Ah, no, esa sí la A. Una pregunta. dirección que identifica una red en Internet. B. Una dirección que identifica un dispositivo en Internet. O C. Todas las anteriores. Emanuel, a ver, tienes el agua, viejo, de una. No vaya a decir que no sabe porque me has dicho, lo rajo. Me No, sí, presente el las examen. estoy leyendo para ver cuál es. La segunda, el segundo punto. A. B. Una dirección que identifica un dispositivo en Internet. Este muchacho la vamos a matar. Adriana, ¿cuál es la opción? Adriana estuvo la Pues yo respuesta diría anterior. que todas las anteriores, porque depende si es privada. A ver, Juan, rájelos Pues ahí es de una. la última, todas las anteriores. ¿Digo la respuesta? Sí, Juan. La respuesta es todas las anteriores. La C. La última. Punto para Adri. Punto para Adri, bueno, sí. Recupera de ayer porque ayer se le ganó un punto y falla, Adriana. ¿Qué pasó? Ahora, la Pero cuarta ayer pregunta. estaba- ¿Cuántos? La cuarta. Cuarto. ¿Cuántos tipos de direcciones IP existen? Existen 6 tipos. A, existen 6 tipos. B, existen 3 tipos. C, existen 5 tipos. Y D, existen 2 tipos. Preguntémosle a quién le preguntamos. A Sergio Moreno. Yo digo que la B. A ver, ¿y La de Miguel 3 tipos. Salazar qué opina? 3 tipos, dijo Sergio. La C. 5, ¿quién da más? Dale, Juan. ¿Cuál? Pues es que estas son las, las preguntas de Fernández. ¿De Ferney? Ya voy a Ah, decir, Él ahí se sabe existen, las respuestas dirigillas. la respuesta correcta es la D, la la última. D. Existen 2 tipos, la IPv6 y la IPv4. Ajá. Él no nombró más en la exposición, no nombró sino 2. Ya no estaba prestando atención, Dios mío.
Y eso les conviene más a ustedes que a mí. Quinto, Quinto, ¿de cuántas formas se puede clasificar una red? A, de 2 formas. B, de 9 formas. C, de 5 formas. O D, de 2 formas. yo creo que esa sí nos la responde el equipo de redes de Nicolás. Los dos Nicolás. Vamos, Nicolás. Respóndenos. ¿Cuál? Nicolás No, Bernal. es que se repite. ¿Cuál Nicolás? ¿Trae yo o Rock? Eh, ush, de 9. De 9. De una, Ferney. Responda. Se puede clasificar una red de la forma C, de 5 formas. Pero era muy fácil porque descartaba la A y la D. ¿Sí? Y 9 formas, pues no existe. Bueno, Ferney, una pregunta muy bien lograda. Bueno, perfecto. Listo, y si no estoy mal, ya no hay más preguntas. Entonces, Listo, ahí perfecto. acabamos. Bueno, muchachos, realmente la exposición de ustedes estuvo a la altura, una exposición muy sobria. Perdón. Vémoslos aquí a este muchacho, Yes. Está bueno, aquí les iba a compartir precisamente cuando uno verifica la IP de su máquina, al darle la orden desde el comando, desde comandos de OS, aquí puede usted definir. Bueno, hay muchos comandos, ya ahora que el expositor de comando nos enseñe, ipconfig nos determina precisamente aquí en esta zona, aquí tengo que ver si me da mi lápiz acá, creo que se alcanzaba mi lápiz. Acá. Entonces, fíjense que aquí tenemos una dirección IP, ¿cierto? La dirección que me identifica este usuario como tal, ¿cierto? Y el puerto porque estoy entrando, efectivamente, puede ser algún COM1, que en este caso sería el COM. Los que están trabajando COM1 está trabajando en el 192.168.1.1. Y la máscara que se está utilizando para este caso de esta red, uno en cada empresa puede colocar la máscara que quiera, pero la más común que identifica Internet es la 255.255.255.0. De ahí de para allá, entonces esa máscara protege automáticamente a esta IP B4, versión 4 de 192.168.1.105. Significa que 105 usuarios, o al menos yo soy el usuario 105. No significa que hay 105 usuarios, pero en este caso yo estoy identificado como 105. Si hubiera un 2 aquí, estaríamos hablando de otro nivel de protocolo automáticamente, ¿correcto? Que están identificando. Fíjense que aquí dice que el vínculo de direccionamiento de IP6 local está dado por esta dirección. Aquí está. 283, que era lo que explicaba, creo que Ferney al final. 283 AFF 2 puntos B. Bueno, una cifra gigante, que esa es la máscara que identifica a esta red local de trabajo internamente. Como esta red local está trabajando a través de unos gateway, a través de unos router que están enviando la señal, pues está definiendo la distancia de comunicación. El punto en que me encuentro del servidor, más o menos según esta IP, está entre unos 300 y 150 metros de distancia. Aquí están las características de la comunicación. Está trabajando con un adaptador de LAN inalámbrica o Wi-Fi, que es el receptor de esa señal. Ahí está ahí definida. Si fuera una alámbrica, aquí nos estaría dando una LAN wireless, ¿correcto? Bueno, compañeros, entonces, esos muchachos hicieron una muy buena exposición, realmente se merece una muy buena calificación, las diapositivas muy elegantes, muy adecuadas para una exposición. Aparte de que tenían unos textos en pantalla, pues dominaban el tema, lo ampliaban sin ningún inconveniente y eso notaba que habían preparado su tema. Entonces, veamos acá. Busquemos a Ferney. Tienen 5, 5 y 5. Y al otro expositor, don Juan, acá está. Juan David, ¿verdad?
Sí, señor. Castro. 5, 5, 5. Muy bien, los felicito, muchachos. Así se hacen las Profe. exposiciones. Gracias por escucharnos. No, señor, ni más faltaba. Bueno, sigamos con los señores de protocolo de clases y tipos de redes. Ah, pero yo no estaba compartiendo pantalla con ustedes para nota, no, pero ya saben cuántos atrás. Dale, muchachos. Profe, ¿será que me deja entrar por el Claro, compu? dale, dale. Haga la petición. Voy. Mm. No ha hecho ninguna petición todavía. Pues ya estoy ahí esperando. ¿Sí? Sí, A señor. ver, pero mira que no. Ahí estoy compartiendo. Mira. Cierro otra vez a ver si Sí, le sí, vuelvo a porque no hay peticionarios dando. Mira, ahí estoy. No sé si están viendo los usuarios que están por dentro. Y no hay ningún peticionario en la puerta. Ahora sí entro uno. Y ahora sí. Admitir. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Podemos arrancar. Juan y Ferney les encargo las diapositivas. Dale, Nico, qué pena. ¿Nos puedes escribir compañero. al chat del Zoom y el correo, por favor, profe? Ok. ¿Listo ya? Ya, qué pena, dale. Listo, yo con mi compañero Nicolás Rojas vamos a poner los tipos de redes informáticas. Entonces, en esta exposición vamos a hablar de la red de área personal PAN, la LAN, la WAN, la SAN, la VPN y la red de anillo, la red de estrella, la red bus, árbol, malla, anillo y mixto. Pues para iniciar, pues debemos saber qué son las redes. Primero, el término red proviene del latín, se emplea para definir una estructura que cuenta con un patrón característico. La red informática nombra el conjunto de computadoras y otros equipos interconectados que comparten información, recursos y servicios. Puede a su vez dividirse en diversas categorías según su alcance metropolitana, MAN, la WAN, etc. Y ya ahorita más adelante ya las vamos a ver. Su método de conexión por cable coaxial, fibra óptica, radio, microondas, infrarrojos o su relación funcional, cliente-servidor, persona a persona, entre otros. Utilizadas para todo desde acceder a Internet o imprimir un documento hasta descargar un archivo adjunto de un correo electrónico. Las redes informáticas son la columna vertebral para todo tipo de negocios y empresas en la actualidad. En este artículo vamos a ver cuáles son los tipos de redes informáticas que existen y cuáles más se usan. Aquí tenemos, perdón que aquí lo del compartir pantalla no me deja ver. Ya. Aquí tenemos por qué son útiles las redes informáticas. Facilitan la comunicación por distintos medios electrónicos, permiten que múltiples usuarios compartan un mismo dispositivo, posibilitan el intercambio de archivos y favorecen el acceso remoto a equipos y programas. Las redes forman parte del buen funcionamiento de las empresas y diariamente las usamos para todo, desde imprimir un documento, conectarnos de forma remota a los recursos de cómputo, a la información de nuestra compañía. Por eso elegir el tipo de red de nuestra empresa no es un asunto menor, dependiendo de las características de la compañía, pueden ser tan sencillas como una pequeña cantidad de dispositivos conectados o tan compleja como una conexión global entera. Las redes se configuran con el objetivo de transmitir datos de un sistema a otro o disponer recursos en común, como servidores, base de datos o impresoras. En función del tamaño y el alcance de la red de ordenadores, se puede establecer una diferencia entre diversas dimensiones de red. Entre los tipos de red más importantes se encuentran la PAN, la LAN, la WAN, la SAN y la VPN. Aquí ya iniciaríamos con la red personal, la red de área persona, perdón, la PAN. Este tipo de red informática más básico es el más básico que existe. La red PAN se compone de un módem inalámbrico, uno o dos computadores, teléfonos, impresoras y una cantidad limitada de dispositivos que están conectados en un rango de 10 metros. Generalmente las redes de área personal se encuentran en pequeñas oficinas
y residencias. Asimismo, este tipo de red informática puede funcionar a través de Internet sin, sin necesidad de cableado. Aquí no pasa ya. Este concepto de comunicaciones personal viene siendo desarrollada e implementada mediante diferentes tecnologías. Las redes de área personal PAN es un nuevo miembro de la familia de las telecomunicaciones. Estas podría cubrir espacios personales donde las personas estén dentro de la distancia, que pueden ser cubiertos por la voz, pueden tener una capacidad en el rango de 10. ¿Ese cuál sería, profe, que se me olvidó? ¿El BPS? BPS. 10 BPS a los 10 megabytes, ¿sí? Sí, 10 base 100. Listo. Ese es megabit por segundo. Listo, profe. La otra. El ámbito de acción de las redes PAN y WiPAN, que WiPAN pues sería por wireless, o sea, inalámbricamente, se limita normalmente a unos pocos metros y por lo tanto no son aptas para establecer la conexión con dispositivos que se encuentran en habitaciones o edificios diferentes. Además de establecer comunicaciones entre cada uno de los dispositivos entre sí, las redes de área personal permiten asimismo la conexión con otras redes de mayor tamaño. En este caso se puede hablar de uplink o de un enlace o conexión de subida. Debido al alcance limitado y una tasa de transmisión de datos relativamente baja, las PAN se utilizan principalmente para conectar periféricos en el ámbito del ocio y de los hobbies. Algunos ejemplos típicos son auriculares inalámbricos, las videoconsolas y cámaras digitales. Aquí ya iniciaríamos con la red de área local network, que sería la LAN. Si una red está formada por más de un ordenador, este recibe el nombre de Local Area Network, que sería LAN. Una red local de tales características puede incluir a 2 ordenadores en una vivienda privada o varios miles de dispositivos en una empresa. Asimismo, las redes en instituciones públicas como administraciones, colegios o universidades también son redes LAN. Un estándar muy frecuente para redes de área local por cable es Ethernet. Otras opciones menos comunes y algo obsoletas son tecnologías de red ArcNet, FDDI y Token Ring. La transmisión de datos tiene lugar o bien de manera electrónica a través de cables de cobre o mediante fibra óptica de vidrio. Si se conectan más de 2 ordenadores en una red LAN, se necesitan otros componentes de red como hubs, bridge y switches, es decir, concentradores, puentes, red y conmutadoras, los cuales funcionan como elemento de acoplamiento y nodos de distribución. El tipo de red conocido como LAN o red de área local fue desarrollado para posibilitar la rápida transmisión de cantidades de datos más grandes, en función de la estructura de red y el medio de transmisión. Utilizado se puede hablar de un rendimiento de 10 a 1000 megabits. Asimismo, las redes LAN permiten un intercambio de información cómodo entre los diversos dispositivos conectados a la red. Por ello, en el entorno empresarial es habitual que varios equipos de trabajo puedan acceder a servidores archivos comunes, impresoras de red o aplicación medio la red LAN. Acá, el alcance de una Local Area Network depende tanto del estándar usando como de medio de transmisión y aumenta a través de un amplificador de señal que recibe un nombre de repetidor. En el caso de la ampliación de gigabit de Ethernet por medio de fibra de vidrio, se puede llegar a un alcance de señal de varios kilómetros. Aquí iniciamos con la área metropolitana network, que creo que esa es la MAN. La MAN. Listo, la metropolitana área network MAN o red de área metropolitana es una red de telecomunicaciones de banda ancha que comunica varias redes LAN en una zona geográficamente cercana. Por lo general, se trata de cada una de las sedes de una empresa que se agrupan en una MAN por medio de líneas arrendadas. Para ello entran en acción routers de alto rendimiento basados en fibra de vidrio,
los cuales permiten un rendimiento mayor al de Internet y la velocidad de transmisión entre dos puntos de unión distante es comparable a la comunicación que tiene lugar en una red LAN. El estándar para redes inalámbricas regionales de mayor envergadura, es decir, las denominadas Wireless Metropolitan Area Networks, las WMAN, fue desarrollado por IEEE 800. Eso no sé, profe, qué era, qué es eso. Eso, como que yo lo busqué, pero no encontré nada de lo que es IEEE 800. Es un estándar de electrónico de protocolo de tecnología a nivel mundial, una norma. Esta tecnología de WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access permite crear las llamadas redes WLAN, que consisten en varios puntos de acceso WLAN interconectados en diferentes localizaciones. Las redes WLAN se utilizan para ofrecer a los usuarios una potente conexión a Internet en aquellas regiones que carecen de infraestructura para ello, y es que el DSL, el estándar habitual de transmisión, solo está disponible técnicamente donde hay hilos de cobre. Acá ya empezamos con la red de área de almacenamiento SAN. Las redes de área de almacenamiento SAN constituyen la arquitectura de redes de almacenamiento más comunes que utilizan las empresas para que sus aplicaciones más relevantes alcancen un alto rendimiento y una baja latencia. Una gran parte de las implementaciones SAN y que no para de crecer aprovecha el almacenamiento all flash para conseguir un gran rendimiento, una latencia baja constante y un coste total inferior a la de los discos giratorios. Al almacenar los datos en un almacenamiento compartido centralizado, las implementaciones SAN permiten a las organizaciones aplicar metodologías y herramientas uniformes en cuestiones de seguridad, protección de datos y recuperación ante desastres. Un almacenamiento SAN se basa en bloques y saca partido de una arquitectura de alta velocidad que conecta a los servidores con sus unidades de discos lógicas LUN. Una LUN es una variedad de bloques que se aprovisionan desde un grupo de almacenamientos compartidos y presentan al servidor como un disco lógico. Las implementaciones SAN constituyen unos 2/3 de todo el mercado de almacenamiento en red. Se han diseñado para eliminar puntos únicos de error, dotándolas de una gran disponibilidad y resiliencia, de manera que una SAN bien diseñada es capaz de resistir fácilmente varios errores de componentes o dispositivos. Acá ya iniciamos con la VPN, la red virtual privada. Una red privada virtual es una red de comunicaciones virtual que utiliza una infraestructura de una red física para asociar sistemas informáticos de manera lógica. En este sentido, se puede tratar de todos los tipos de redes expuestos anteriormente. Lo más común es utilizar Internet como medio de transporte, ya que este permite establecer la conexión entre todos los ordenadores a nivel mundial y al contrario de lo que ocurre en las redes MAN o WAN privadas. Está disponible de forma gratuita. La transferencia de datos tiene lugar dentro de un túnel virtual erigido entre un cliente VPN y un servidor VPN. Si se utiliza la red pública como medio de transporte, las Virtual Private Networks o redes privadas virtuales suelen cifrarse para garantizar la confidencialidad de los datos. Las VPN se emplean para conectar las redes LAN en Internet o para hacer posible el acceso remoto a una red o a un único ordenador a través de la conexión pública. Y aquí ya iniciaría mi compañero Nicolás. La red de anillo. Buenos días a todos. Bueno, empezamos con la red anillo, la tipología de red anillo. Esta tipología de red es una topología en la que cada nodo se conecta exactamente a otros dos nodos, formando una única ruta continua para las señales a través de cada nodo. Los datos o la información viajan de un solo lado. En esta red funciona pues en las redes LAN. Entre sus ventajas y desventajas tenemos
Las ventajas que es fácil de instalar y de reconfigurar. Su arquitectura es muy compacta y muy pocas veces o casi nunca tiene conflictos con los otros usuarios. El rendimiento no se declina cuando hay muchos usuarios conectados a la red. En sus desventajas, las restricciones en cuanto a la longitud del anillo y también en cuanto a la cantidad de dispositivos conectados a la red. Todas las señales van en una sola dirección y para llegar a una computadora debe pasar por todas las del medio. Cuando una computadora falla, altera toda la red. Topología de red estrella. Una red estrella es una red de computadores donde las estaciones están conectadas directamente a un punto central y todas las comunicaciones se hacen necesariamente a través de este punto. Los dispositivos no están directamente conectados entre sí, además de que no se permiten tanto tráfico de información. Esta tipología también pertenece a las LAN. Entre sus ventajas, posee un sistema que permite agregar nuevos equipos fácilmente, fácil de encontrar fallas y fácil de prevenir daños y conflictos. Entre sus desventajas, si el hub o repetidor o switch central falla, toda la red deja de transmitir. Es costosa ya que requiere más cable que las topologías en luz o anillo. El cable viaja separado del conector a cada computadora. La topología de red bus. La red bus es aquella topología que se caracteriza por tener un único canal de comunicación al cual se conectan los diferentes dispositivos. De esta forma, todos los dispositivos comparten el mismo canal. Esta pues es la más utilizada en las redes LAN. Entre sus ventajas tenemos que la red puede expandirse, no se requieren conectores o conmutadores, es más barata que otras opciones. Entre sus desventajas tenemos que los dispositivos adicionales ralentizan la red. Tienen opciones limitadas de seguridad y colapso por ruptura del cable troncal. La tipología de red árbol es una topología de red en la que los nodos están colocados en forma de árbol. Desde una visión topológica es parecida a una serie de redes en estrella interconectadas, salvo que no tienen concentrador central. Esta topología se utiliza en las WLAN. Entre sus ventajas tenemos que el hub central, al retransmitir las señales, amplifica, incrementa la potencia y distancia con la que pueden viajar las señales. Se permite conectar más dispositivos gracias a la inclusión de conectores secundarios. Permite priorizar y aislar las comunicaciones de distintas PCs, computadoras. Entre sus desventajas, es más difícil su configuración, se requiere mucho cable y cada vez que se agregan más nodos, el mantenimiento se hace más difícil. Por tanto, se necesita mucho mantenimiento. La red de malla. Una red de malla es una topología de red en la que cada nodo está conectado a todos los nodos. De esta manera es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por distintos caminos. Si la red de malla está completamente conectada, no puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones. Esta pues hace parte de la WAN, el área amplia. Entre sus ventajas tenemos fácil escalabilidad. No hay problemas de tráfico, ya que existen enlaces dedicados punto a punto para cada computadora. Al tener múltiples enlaces, si una ruptura se encuentra bloqueada, se podrá acceder a otra para poder comunicar los datos. Entre sus desventajas,
la configuración inicial es complicada, el costo general es demasiado alto en comparación con otras topologías de red, como la topología estrella o bus. Implementar una red de malla desde cero suele ser mucho más complicado y requiere mucho más tiempo que configurar algo tradicional. La topología de red doble anillo. Bueno, esta topología consta de dos anillos concéntricos donde cada host de la red está conectado a ambos anillos. Aunque los dos anillos no están conectados directamente entre sí, la topología de anillo doble actúa como si fuera dos anillos independientes, de los cuales se usa solamente uno por vez. Entre las ventajas está la redundancia, porque si falla el primer anillo, queda el segundo. Otra ventaja podemos mencionar que incrementa la confiabilidad y la flexibilidad de la red. Facilidad para el rendimiento y la solución de problemas. Entre sus desventajas está pues su costo, ya que duplica la infraestructura necesaria y se encuentra enviando un archivo podrá ser visto por las estaciones intermedias antes de alcanzar la estación de destino. La transmisión de datos es más lenta que en las otras topologías. Y pues la última topología, la mixta. En estas redes pueden utilizarse diversas topologías para conectarse. La topología mixta es una de las más frecuentes y se deriva de la unión de varios tipos de topologías de red. De aquí el nombre de mixtas o híbridas. Entre sus ventajas tenemos que estas topologías son flexibles, confiables y tienen mayor tolerancia a fallas. Es escalable, ya que se pueden conectar otras redes de computadoras con diferentes topologías con las redes existentes. Los puntos de conexión de una red mixta están conectados por un solo cable, lo que hace que el proceso de integración sea tan simple como instalar un teléfono fijo. Y sus desventajas, pues los centros de red necesarios para la red de topología mixta son caros de comprar y de mantener. Por otro lado, la instalación es difícil y el diseño es complejo. Se necesita muchas veces una redundancia en el cableado y anillos de respaldo para garantizar los estándares de confiabilidad de la red. Listo, profesor. Bueno, no, sorprendido que se chuparon 59 láminas en 20 minutos. Estos muchachos volaban para salir del caso. Bueno, bien, no importa. Perfecto. Los voy a desmontar. Bueno, las láminas estuvieron muy limpias, la verdad. Sí las estuve viendo antes de... pues pensé que iban a hacer más ampliación, alguna cosa. Bueno, pero las láminas estuvieron bien diseñadas, bien estructuradas. Breve los mensajes. Lástima que no me ampliaron en cada uno de ellos, pues sabía cómo. Me gustó porque fueron un poquito más allá y miraron las ventajas y miraron las generalidades en cada una de ellas y eso levantó un poco el punto. Bueno, el trabajo se ve que fue compartido, bien hechecito. Entonces, veamos acá. El señor Nicolás, acá está. Aquí hay un Nicolás y el otro Nicolás, ¿dónde está? Nicolás. Ah, no, pero no veo sino uno. Ah, ya está arriba. Hurtado, ¿verdad? Nicolás Hurtado. Sí, señor. El 11. El 11 y el 19. Bueno, las diapositivas, lo felicito, muy limpias, muy claras, muy contundentes. Me gustaron sus diapositivas realmente. Así tienen que hacer una presentación. El dominio fue más leído, ahí sí me quedó un poco corto en el tema. Levantaron el tema porque
se notó que hubieron unos temas que consultaron adicionales, y entre 5, pero dejémoslo en 4. El contenido, ¿no? El contenido estuvo adecuado, soberbio. Pongámosle 5 a esos muchachos. ¿Listo? Entonces, lástima fue la lectura del tema, pero bueno, que vayamos aprendiendo. Entonces, perfecto. Listo. Ahí tenemos ya el ejercicio listo. Entonces, señor. ¿Me puede quitar la falla de hoy? Por favor. Claro, claro, venga. Habían 2 chicos que entraron ahí. Que eran Emanuel, ¿cierto? Sí, señor. Y don Juan. Uy, profe, yo tengo 3 fallas. Yo también estoy. Juan David. O sea, yo fallé una vez, que fue la vez que llegó Claro por la mañana. Seguramente la vez pasada que te dije que me acordabas y no me acordaste de la otra llamada. Okay. Sí, sí, bueno. Y Luz Adriana, ayer estuve en clase. Sí, ayer sí estuve en clase. Luz Adriana. Sí. Y hoy, es que hoy se ganó la otra falla. Yo Sí. también. Bueno, listo. Pilas con eso. Y ahí contesté un punto. Si no, los tiene Juan. Ahora Juan, cuando terminemos el jueves, el viernes, me pasa la listica para sumar los puntos. Bueno, me gustan porque han venido haciendo preguntas. Faltó las preguntas de Nicolás, que no era obligatorio, aclaro, primero que todo, para que tranquilicen nervios. Pero me gusta que se hayan preocupado por hacer preguntas, cuestionamientos, y los participantes. No lo estoy calificando, pero pues bueno, si se pueden ganar unos punticos, bienvenidos. Pero pues si no responden, no hay lío. Solo que si no están en clase, sí pierden el año. ¿Ok? Pero pues la idea era pues para no ser parcial. Final. Aunque veo muy buenas exposiciones, estoy aquí como pensando con la decanatura de si no les hacemos. Han hecho buenos méritos para Toca que se llene de bondad, profe. No, ustedes mismos han sacado la cara, me encanta porque han puesto buenas notas, buenas exposiciones. De pronto, algo faltó con Neptalí, pero bueno, no importa. El señor Santiago sí, definitivamente lo apareció. Entonces, mañana tenemos, compañeros, Nicolás Patiño Pasoy, Camilo Andrés y Sergio Moreno. Igualmente tenemos a Adriana y Miguel para el día de mañana. ¿Listo? Entonces, los demás, por favor, que ya pasaron, no olviden enviarme las exposiciones para subirlas a plataforma. Y a estos 2 grupos para mañana, por favor, envíame las exposiciones para el día de mañana. Si tienen preguntas, magnífico, les quedaría perfecto. Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, me despido. Muchas gracias. Dios los bendiga. Un abrazo. Feliz resto de día. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Chao, chao.